El mundo VICA es volatilidad, hay complejidad en la regulación económica, hay complejidad en la regulación migratoria, hay complejidad en la regulación laboral, hay complejidad en la descentralización de la inteligencia artificial. Tenemos un mundo volátil. Bienvenidos de nuevo a Revista Mercado y hoy tenemos el honor de tener aquí al expresidente de Colombia, Iván Duque, 2018-2022. Bienvenido a Revista Alberto, Mercado. un gran placer y un gusto estar aquí conversando contigo. Muchas gracias igualmente. Si le parece, vamos a conversar sobre República Dominicana, obligado, estamos aquí, sobre Colombia también y pues un panorama general sobre la economía mundial. Empezamos por República Dominicana, donde usted ha venido, pues desde que salió en el año 22, ha venido varias veces. Y si hubiera que elegir un embajador de República Dominicana que no sea dominicano, perfectamente podría ser usted, porque habla muy bien de este país. ¿Qué le falta a este país que no tenga? Porque todo lo bueno que tiene, usted lo ha dicho muchas veces, pero ¿qué le falta? ¿Qué le podría tener? Yo creo que sería muy pretencioso, digámoslo de mi parte, decir, mira, les hace falta esto o lo otro. Yo parto de la base de las cosas que son muy sólidas. O sea, yo creo que hoy Dominicana es un faro en la región de estabilidad institucional, de estabilidad política, de estabilidad económica, de estabilidad para la inversión, y por eso hoy esta democracia es vista con tanta admiración y las oportunidades que se tienen. Ahora, dicho eso, yo creo que hay retos, por supuesto que hay que seguir avanzando, y son retos que además el presidente Abinader los tiene claros y frente a los cuales ha dicho que tiene planes específicos. Yo creo el tema de seguir reduciendo la pobreza multidimensional, de ir erradicando la pobreza monetaria, pues es una tarea que tiene que involucrar no solamente más inversión, más generación de empleo formal y más condiciones para atraer talento y capacidad para que vengan a este país y desde aquí se generen hubs o centros de cadenas de valor agregado. Entonces creo que esa es una. Creo que Dominicana tiene que hacer una apuesta muy grande por atraer el mejor talento del mundo sobre la base de ser un hub de servicios, porque es un lugar agradable para vivir, tiene todos estos factores de estabilidad, es muy atractivo para los nómadas digitales. Entonces creo que en la medida que eso se convierta también en un gran hub de talento, pues tendrá unas condiciones muy importantes. Creo también que ir diversificando la matriz energética para depender menos de fuentes externas es algo también imperioso en el país, y creo también que todos los avances que se están hoy proyectando de desarrollo de infraestructura turística en distintos lugares del territorio, pues también consolidan a Dominicana como uno de los lugares de este continente donde el turismo es un motor de desarrollo. Entonces, más que decir que hace falta, creo que ahí enuncio dos o tres cosas que pueden acelerar todavía aún más esa transformación que está teniendo lugar en este país. Tiene una gran relación con el presidente Abinader, como ha dicho. ¿Se ven? ¿Hablan con cierta frecuencia? Pues Luis es un gran amigo. El presidente Abinader es una persona que respeto, que aprecio, que admiro. Creo que es uno de los presidentes más exitosos hoy en América Latina por la forma en la que gobierna. Es una persona con espíritu gerencial. Luis es una persona que sabe andar liviano de equipaje, no está lleno de prejuicios, no está lleno de constreñimientos ideológicos. Es un hombre de principios, de valores, pero sobre todo además un gran gerente y una persona que entiende que la forma de construir progreso es dándole al empresariado, micro, pequeño, mediano y grande, la estabilidad y la motivación
para seguir invirtiendo en la dominicana. También admiro las posturas que ha fijado, en defensa de la democracia, la defensa de Edmundo González ante la usurpación del poder emanado del pueblo, la forma en la que también se han planteado debates interesantes frente a aquellos países que hoy están siendo gobernados por autócratas o por prospectos de autócratas. Y creo también que una política exterior que ha logrado conciliar la empatía con los Estados Unidos y al mismo tiempo integrarse con el resto de la región, pues muestra ese talento que tiene el presidente Abinader. Y creo que le da una lección al continente donde un presidente gana con unas mayorías parlamentarias abrumadoras, tiene una aceptación muy grande y en lugar de caer en la tentación de muchos de utilizar eso para perpetuarse en el poder, la primera reforma constitucional que saca de su segundo mandato es limitar el tiempo de los presidentes en el ejercicio del poder. Eso para mí es una demostración de la claridad que él tiene de propósito y una parte muy importante de su legado como demócrata. Señor Iván Duque, vamos a Colombia, que está viviendo días difíciles después del atentado. Primero, parece que el senador está mejor, ojalá. Hay noticias muy positivas de su avance, de su recuperación, de actividad neuronal, y lo que más deseamos los colombianos no solamente es que se estabilice y se recupere físicamente, sino que pueda también retomar el camino que venía ejerciendo de liderazgo, de presencia, de participación y también su participación activa en la contienda presidencial. Miguel es una persona con inmenso talento, con grandes capacidades, es una luz de esperanza en el escenario político y todos queremos verlo de vuelta al servicio del país, que ha sido su gran motivación. ¿Usted cree que algo hizo mal para que Petro llegara al poder después de usted? Yo recuerdo que en alguna ocasión alguien me hizo esa pregunta en el Congreso de los Estados Unidos y yo le dije, mire, ese tipo de apreciaciones son tan absolutamente pueriles que eso es como decir, bueno, entonces la elección de Trump es por culpa de Obama o la elección de Biden es por culpa de Trump o el regreso de Trump es por culpa de Biden. Esa es una forma muy facilista de ver la política. En Colombia la izquierda venía ganando muchos espacios en los últimos 20 años. Si usted se da cuenta, en el año 2002, ¿quién fue el tercero en la contienda? Lucho Garzón, que fue después alcalde de Bogotá en el año 2003. En el 2006, ¿quién fue el segundo en la elección? Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático. 2007 ganan la alcaldía de Bogotá con Samuel Moreno. En el 2010, ellos quedan el Polo Democrático de cuarto, pero queda Antanas Mocus de número 2, que también ha tenido una cercanía con ellos, y en el 2011 llega Petro a la alcaldía de Bogotá. En el 2015 hubo una especie de oasis ahí porque regresó Enrique Peñalosa, pero la reelección de Juan Manuel Santos tuvo el apoyo de Gustavo Petro. Y después en el 2018 yo derroto a Petro por más de 2.400.000 votos. Es decir, impedimos en ese momento por la victoria en las urnas que Petro llegara. Pero Petro tenía un caudal electoral que lo mantuvo, lo trató de aumentar, y después en la elección del 2022 él se convirtió en una especie de figura que convocó a otros sectores tradicionales de la política, porque su contendor era una persona que no tenía ningún tipo de asidero ni de confianza en sectores de política tradicional, y Petro lo capturó. Entonces, más bien en lugar de hablar de evoluciones facilistas o de llegadas facilistas a la presidencia, entendamos que aquí ha habido un proceso de muchos años y que eso nos obliga a tener que leer la historia y enfrentar esto con un factor de unidad, porque la mayoría de veces donde el Polo Democrático ganó las elecciones en Bogotá fue por toda esa división que se presentó en sectores que tienden a pensar afines. Entonces, esa elección hoy la tenemos y tenemos que el año entrante llegar en una gran coalición para derrotarlos nuevamente en las urnas. Vamos con la economía mundial. Usted es un gran defensor de la economía naranja. ¿Por qué usted cree tanto en la economía naranja y hasta dónde puede llegar? Bueno, no es que yo crea solamente en la economía naranja, es que es evidente. Si en un país como Colombia la industria creativa, la economía creativa, es más grande que el café, más grande que la minería, más grande que la ganadería, es más grande que el aporte del turismo al PIB, pues eso te está diciendo, mira, acá tienes unos sectores donde está
los sectores audiovisuales, donde está el entretenimiento, donde está la música, donde está el patrimonio ancestral, etcétera. Toda esta combinación hoy puede representar más del 5% del PIB, pues eso te muestra el peso que tiene. Vas a México, 7% del PIB. Vas a los Estados Unidos, 8% del PIB. Vas al Reino Unido, 9% del PIB. Entonces ves un sector del cual no se habla mucho, pero que como industria y en las cadenas de valor agregado que genera, está transformando económicamente muchas sociedades. Y aparte de eso, en un mundo donde hay tanta inteligencia artificial evolucionando, pues estamos viendo un sector donde hay una creatividad humana, una innovación humana que puede con la tecnología ser mucho más grande y donde están menos comprometidos puestos de trabajo que en otros sectores. Entonces creo que la economía naranja no solamente está ahí para quedarse, sino que va a tener un proceso de mayor expansión en los próximos años, porque vamos a ver muchos más servicios naranja integrados a sectores tradicionales de la economía que todo lo contrario. Eso es una oportunidad que hay que capitalizar. Incluso aquí en la República Dominicana. Bueno, Dominicana tiene música. Dominicana tiene en este momento la posibilidad de volverse un hub para el cine en todo el Caribe. Aquí hay patrimonio ancestral, aquí hay patrimonio arqueológico, aquí hay una combinación de naturaleza y creatividad con festivales, carnavales, etc. Entonces, por eso he sido también una persona que de manera recurrente está diciéndole a la República Dominicana, la economía naranja, incorpóralo como parte estructural de la estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo. Donald Trump llega al poder y la incertidumbre se acrecienta mucho en todo el mundo. ¿Cómo cree usted que acabará Donald Trump? Es que, a ver, la pregunta ahí, Alberto, no es cómo creo que va a acabar, ¿no? Yo creo que la pregunta es, ¿qué es lo que Donald Trump significa? ¿Qué es lo que Donald Trump ha logrado? Yo tuve la oportunidad de ser presidente cuando él era presidente de los Estados Unidos la primera vez, y lo único que yo puedo decir de mi experiencia como gobernante fue el respaldo que tuve de él. Nos apoyó en la lucha contra el narcotráfico, nos apoyó en la gestión de la crisis migratoria con Venezuela, nos apoyó en la primera etapa de enfrentando la pandemia y nos apoyó también movilizando inversión de los Estados Unidos y mecanismos de crédito y de fomento. Entonces, cuando los países tienen alineación en principios, virtudes y sobre todo prioridades, como nosotros la tuvimos, eso permite que la relación fluya no solamente a nivel de países, sino a nivel de los jefes de Estado. En el caso particular de la República Dominicana, como yo lo he dicho, si yo miro la política exterior de Estados Unidos, donde claramente le ha dado una relevancia a América Latina por razones distintas, donde dice, a mí me preocupa la crisis migratoria, las drogas y la influencia de China, pues República Dominicana no está en ninguno de esos tres frentes de problema. Eso es una oportunidad para República Dominicana, le permite a Dominicana insertarse más en los Estados Unidos, le permite atraer más inversión de los Estados Unidos y le permite jugar de manera eficaz para ser un hub de servicios. Entonces, capitalicen la oportunidad. Trump, por otro lado, tiene unas prioridades. Él está muy enfocado en la agenda doméstica porque le preocupa el alto nivel de endeudamiento de los Estados Unidos, que nos debería preocupar a todos. Es uno de los déficits más altos que ha tenido Estados Unidos en su historia. Eso se tiene que corregir, bien sea por la vía tributaria, bien sea por el recorte de gastos o bien sea por un crecimiento muchísimo mayor. Por otro lado, tiene que satisfacer también a una base que quiere bajar la inflación, que quiere tener mejores oportunidades de crédito, acceso a la educación para sus hijos y de protegerse en la seguridad laboral. Entonces, todas las decisiones que él va a tomar van a estar enfocadas en eso, teniendo que ya empezar a corregir algunas de las decisiones. La apuesta por los aranceles como fuente de recaudo creo que no se está dando y eso va a hacer que muchos de esos anuncios se tengan que replantear sencillamente porque al ver que no producen el resultado deseado, pues tiene que servir para que corrijan. Y por otro lado, cuando miras la apuesta que Elon Musk había hecho en materia de reducción de déficit por cuenta de Dodge, de pronto tampoco va a suceder. Entonces, sí hay que racionalizar, sí señor, sí hay que reducir gastos, sí señor, pero de pronto la forma en la que escogieron los primeros lugares para hacer los recortes no produjo la promesa necesaria. Yo creo que ahora que ya Elon Musk no está al frente de Dodge, pues muy seguramente esto puede ser administrado en una visión un poco más transversal
y si bien no va a lograr reducir en 1 trillion, que era la apuesta que ellos tenían, sí van a poder hacer una reducción un poco más estructural. Trump también está jugando a que Estados Unidos reduzca su exposición a la OTAN, al presupuesto de Naciones Unidas. Entonces vamos a pasar de una concepción multilateralista de los Estados Unidos a una minilateralista de los Estados Unidos, donde va a preferir la negociación directa con China, la negociación directa con Rusia, la negociación directa con Turquía, la negociación directa con Brasil. Entonces es un cambio también en la forma en la que Estados Unidos ha gestionado la diplomacia, y bienvenida sea esa discusión. Coincidió con Donald Trump primer mandato, pero este es otro Donald Trump. No, yo no creo que sea otro Donald Trump. Yo creo que es un gobierno que tiene estructuras distintas. El primer gobierno de Donald Trump es el gobierno de un presidente republicano. Esta administración es una administración que tiene unas características mucho más asociadas con un movimiento que se llama MAGA, Make America Great Again. Hay hoy más personas en el gabinete que tienen una identidad ideológica con MAGA por encima de la identidad ideológica con lo tradicional del Partido Republicano. No obstante, tú ves miembros del gabinete que tienen una gran experiencia, un gran conocimiento y que logran tener un balance entre lo que son prioridades estratégicas de Estado con las prioridades de MAGA. El caso del secretario del Tesoro, Scott Bassett, que entiende cómo funcionan los mercados mejor que nadie y que sabe que muchas de las decisiones tienen que arbitrarse sin desequilibrar la confianza de los mercados. Y en buena hora, pues creo también que de cara a lo que va a ser el año 2026, creo que vamos a empezar a ver ya un poco más de giro hacia generar consensos con el Partido Demócrata, y el trasfondo es que hay una agenda que quiere y busca que Estados Unidos no pierda la relevancia como hegemón económico frente a China. Trump está presionando para que bajen las tasas, para que la Fed baje las tasas, pero por otro lado sus políticas sobre el arancel impiden que la Fed baje las tasas. ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, son apuestas que son complejas, porque, a ver, primero hay que entender la personalidad del presidente Trump en el ejercicio del poder, ahora y hace 8 años. Hace 8 años él también mandaba mensajes a la Fed, y los presidentes le mandan mensajes a los bancos centrales. Eso no quiere decir que yo esté minando la independencia, pero yo sí creo que en la discusión de la política macroeconómica es sano decir cuando toca decir, oigan, colaboren en el tema de tasas, si es que uno tiene una argumentación para hacerlo. Y por supuesto, yo creo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene un conocimiento muy claro de que tiene que buscar un balance entre tener una baja inflación y al mismo tiempo mantener la generación de empleo. Hoy la preocupación es inflación, porque la inflación no ha cedido lo suficiente. ¿Por qué no ha cedido lo suficiente? Porque hay factores endógenos y factores exógenos. Cuando hay cambios abruptos en la política arancelaria, pues ¿quién va a pagar esos aranceles? Los americanos que los importan. Y si tienen que pagar más por bienes y servicios que vienen de afuera, pues tarde que temprano empieza a pasar facturas en términos de inflación, que pueda que no se vean inmediatamente en los más de 50 o los 50 estados, sino que se vea es en la manera en la que estado a estado empieza a repercutir la presión inflacionaria. Entonces creo que ahí tienen un reto. Y el otro reto, que no es menor, es que Estados Unidos quiere tener energía más barata para a su vez impactar favorablemente en la reducción de la inflación. Entonces, drill, baby, drill, la política de perforar, que es clara dentro de la prioridad del presidente Trump, también tiene unos equilibrios que hay que manejar, porque en el mundo geopolíticamente hay intereses sobre los precios del petróleo dependiendo del cristal con que se mire. ¿Estados Unidos quiere una gasolina más barata? Sí. ¿Pero Arabia Saudita está dispuesto a tener un petróleo sustancialmente más barato? De pronto no. ¿Cómo se va a buscar ese equilibrio? Va a ser fundamental, pero voy a decirlo con claridad. En Estados Unidos no es conveniente que los precios del petróleo estén por debajo de 65, 64, 63 dólares. ¿Por qué? Porque a partir de una reducción mayor empiezan también muchos de los sectores que están en la industria a decir, aquí ya empiezo a comprometer la planificación de mis márgenes de utilidad. Perdone que vuelva al tema de las tasas de la Fed, porque es muy importante para el resto del mundo. De hecho, aquí también se está esperando que la Fed baje las tasas. En el primer semestre nos ha dado
¿Cree que se va a dar el segundo semestre de este año? ¿Cuánto está rentando hoy una inversión de altísima seguridad en los Estados Unidos? Un bono del Tesoro hoy está al 5%. A veces hay hasta el 4.75%. Entonces, si tú tienes $1 millón y lo quieres invertir en algo muy seguro en Estados Unidos, te va a dar el 5%. Entonces, ¿qué ocurre? Si para la Casa Blanca es importante que bajen más las tasas, y supongamos que se logra que se bajen más las tasas, pues obviamente van a empezar a ocurrir otras cosas en los mercados. Por un lado, pues hay gente que va a estar dispuesta a buscar mayor rentabilidad con un poco más de riesgo. Entonces van a salir a buscar otros mercados, principalmente los mercados emergentes. Mira un caso muy sencillo, Colombia. Colombia está emitiendo títulos internacionales, títulos globales, en dólares al 10%, 12%. Nunca ha tenido un default. O sea, habrá alguien que diga, mire, ¿saben qué? Yo prefiero diversificar un poco más mi portafolio en vez de tenerlo rentándome al 5, pues voy a comprar un poquito más de bonos del Tesoro de Colombia para que me renten el 10 en dólares. Al final del día hay que buscar un balance. Sí es importante que las tasas en Estados Unidos estructuralmente bajen, pero que bajen en consonancia con una inflación que también cede. De tal manera que al bajar las tasas, pues se incentiva el crédito hipotecario, se incentiva el crédito de consumo, se incentiva también la inversión industrial. Pero, ¿cómo lograrlo si la inflación no está cediendo? Entonces, ¿dónde va a encontrar el balance la Casa Blanca y la Reserva Federal? ¿De dónde hacer la reducción? Creo que va a ser importante. No es si en la próxima reunión van a bajar 0.25 o 0.50. ¿Qué va a pasar en un año? En un año vamos a tener tasas en Estados Unidos ¿de cuánto? ¿Del 4? ¿Del 4,5? ¿O menos? Y entonces, si esa es la ecuación, te acordarás de mí, van a ocurrir dos cosas. Por un lado, si la inflación cede y van a bajar las tasas a esos niveles, habrá un reverdecer del crédito hipotecario, habrá un reverdecer del crédito del consumo, pero al mismo tiempo va a haber un desplazamiento de recursos de inversionistas de portafolio de los Estados Unidos a otros mercados buscando mayor rentabilidad. Esa es una realidad. Ahora, ¿eso es algo que para los Estados Unidos es conveniente? Está por verse, porque ya hay algunos que dicen que se pueden tomar medidas regulatorias de pronto para incentivar más inversión de portafolio en ese país, y la pregunta es si eso va a ser a partir de pronto de aumentar la tributación para inversiones fuera de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero a hoy yo creo que lo más importante es, al llamado de bajar las tasas, debería también en la Casa Blanca reflexionar sobre qué factores están haciendo todavía inviable una reducción estructural de la inflación, porque ahí de pronto medidas comerciales, medidas arancelarias pueden ser parte de las cosas en las que tenga que corregir decisiones. ¿En qué sectores usted recomendaría invertir? ¿En cuáles cree que hay oportunidades como sectores? Yo estoy viendo cosas interesantes en mercados emergentes. Es decir, los mercados emergentes siempre tienen mucho ruido, pero estoy viendo cosas que me llaman mucho la atención. Estoy viendo el tema de transición energética. La transición energética en los mercados emergentes está avanzando a una velocidad tremenda. Entonces veo ahí oportunidades. Veo oportunidades también en infraestructura, porque vemos ruido, pero más allá del ruido, lo que se va a invertir en mercados emergentes en términos de infraestructura crítica va a ser el doble de lo que se ha invertido en los últimos 30 años solamente en los próximos 5 años. Si tú ves, por ejemplo, lo que ha venido mostrando fondos tan importantes como Global Infrastructure Partners, hoy están haciendo una apuesta mucho más grande por las inversiones estructurales en puertos, aeropuertos, vías de cuarta, quinta generación, cableado, interconexión, etcétera, porque están viendo eso en los mercados emergentes y muy seguramente puede haber márgenes de rentabilidad en dólares superiores al 10, 12%. Entonces, eso puede ser muy llamativo. Materiales raros y materiales críticos para la transición energética también es un sector muy atractivo. Yo creo que todo lo que hoy sea también servicios tecnológicos aplicados en fintech, govtech, edtech, agritech, en mercados emergentes es atractivo. Creo que va a haber una sustitución también
en el tema de microprocesadores, y vamos a ver unas competencias muy grandes entre China y los Estados Unidos en cómo la carrera por la inteligencia artificial, quién va a ser más veloz, quién va a ser más seguro. Pero yo sigo viendo en el sector de servicios cosas bastante atractivas. Y no deja de también llamarme la atención inversiones que estoy viendo bastante rentables, obviamente con más niveles de riesgo y más largo plazo, en propiedad raíz en algunos mercados de Asia y de Europa. Si tú has invertido en propiedad raíz solamente en la ciudad de Madrid en los últimos 4 años, en 4 años has tenido valoraciones de tus activos superiores al 40%. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. ¿Qué tan fuerte puede ser la burbuja el día que explote? No sabemos, pero por ahora pareciera que como mínimo año tras año estás teniendo en valorización ganancias superiores al 12-13% en euros o en dólares. Entonces, hay cosas de ese estilo. Yo no trato de jugar a ser gurú de inversión, pero sí en muchas de las cosas que asesoro hoy en día, miro tendencias de mercados y estoy viendo lugares donde hay que saber diversificar portafolios, hay que también saber en qué se mete y no se mete uno. Hay gente que lo ha hecho muy bien en cripto. Yo en eso no me considero un experto, pero uno puede tener una composición de un portafolio donde tengas algo de tesoros, donde tengas algo de emergentes, donde tenga algo de los índices del S&P 500, donde tengas un poco en minerales críticos, donde tengas algo en servicios y de pronto también un poquito de venture también en startups aplicadas a tecnologías que tengan relación con servicios. Ya casi para acabar, presidente. Usted ha dicho que estamos en un ambiente VICA, ¿verdad?, de alta incertidumbre y de mucha volatilidad. ¿Vino para quedarse o sí. cree que se calmará? No, vino para quedarse. O sea, si tú crees que vamos a estar en los felices años 90 en términos de estabilidad, predictibilidad, multilateralismo, no. El mundo VICA es volatilidad. Tenemos un mundo volátil por una decisión minilateralista, volátil porque pueden ocurrir sucesos como los de India y Pakistán, volátil porque ya lo vimos con la pandemia, volátil porque puede haber una crisis migratoria desatada o por un conflicto o por una situación de cambio climático, es volatilidad. Incertidumbre también, porque lo acabamos de ver en esta conversación. Tú podrías hacer en este momento una apuesta de cómo van a estar las tasas de interés en los Estados Unidos en un año. De pronto no. De pronto es simplemente intuitiva. ¿Sabes cómo va a estar las tasas de interés en los mercados emergentes latinoamericanos en un año? No lo sabemos. Entonces hay incertidumbres, pero hay que navegar la incertidumbre. Hay información que es incompleta. Entonces hay que planear el largo plazo tratando de anticipar los insucesos de corto plazo. Hay complejidad en la regulación económica, hay complejidad en la regulación migratoria, hay complejidad en la regulación laboral, hay complejidad en la descentralización de la inteligencia artificial, porque hasta ahora Estados Unidos ha sido una economía de servicios y tú y yo y todas las personas que entramos a comprar online o que entramos a las redes sociales o a las plataformas, al final del día estamos comprando un servicio centralizado en una buena parte de los Estados Unidos, pero cuando puedas hacer coding en cualquier lugar del mundo con las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial y eso implica una descentralización de esos servicios, eso va a repercutir también en la economía de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se va a reaccionar a eso? ¿Con más regulación? ¿Con menos regulación? ¿Cuáles van a ser las herramientas en las que van a aplicar los países que no quieren quedarse atrás? Entonces, eso hace el tema complejo y hay temas que también son ambiguos. Mientras en unos lugares del mundo hay una presión por los migrantes, hay otros lugares del mundo donde quieren más migrantes. Ahora, ¿qué tipo de migrantes? Es otra pregunta que no es menor. Si tú ves, ¿en España la migración es un elemento controversial? Sí, pero es menos controversial que la que puedes tener en Alemania, con la población musulmana. ¿Por qué? Porque al final del día en España dicen, bueno, me están llegando migrantes, pero son migrantes que hablan mi mismo idioma, que practican mi misma religión, que se insertan rápidamente en la cultura, a migraciones que ya tienen un choque cultural, idiomático, religioso, etc. Ahora, tú ves China. China
tiene más de 1.000 millones de habitantes, pero en 30 años ya puede tener la mitad de la población por políticas fallidas del hijo único, de pronto porque no tienen las tasas de reemplazo. Entonces, esa forma en la que se va a reducir la población de China, para China es un reto, claro, porque es un reto en el PIB, es un reto en el tamaño de su economía, es un reto en su competitividad. ¿Y China qué está haciendo? Robotizando para seguir manteniendo su peso industrial y por otro lado empezar a llamar migrantes de otros lugares de Asia que vean a China como una posibilidad. Entonces el mundo VICA aquí está, se va a quedar y todos vamos a tener que aprender a navegar el mundo VICA. Y para navegar el mundo VICA, mucha prudencia. Pues yo creo que sí, yo creo que es una mezcla de prudencia, una mezcla de audacia, una mezcla de hacer las apuestas correctas y por supuesto que la tormenta nos coja confesados, ¿no? Es decir, tú no puedes manejar un mundo VICA con irresponsabilidad fiscal, porque en este mundo VICA, si estás altamente endeudado, si tienes un déficit demasiado alto, empiezas a tener problemas, porque al final del día, sí, a los Estados Unidos, por ahora todo el mundo le sigue prestando y siguen emitiendo sus bonos, porque pues en los Estados Unidos. Si Estados Unidos ya empieza a perder la confianza, ahí sí estamos en una situación caótica. Pero Estados Unidos puede soportar niveles de déficit alto, de deuda alto, y puede seguir emitiendo deuda y muy seguramente le van a seguir comprando su emisión. Pero Colombia lo puede hacer. Eso lo va a poder hacer Perú. Eso lo va a poder hacer Ecuador, eso lo va a poder hacer Panamá. Entonces creo que la situación de los emergentes en eso es más delicado y lo que a mí sí me preocupa es que tenemos una deuda PIB promedio mundial por encima del 95%. Entonces, altos niveles de endeudamiento, con aumentos desbordados de gasto público, con presiones de aumento de gasto, van a depender de qué tanto apetito los mercados quieren realmente depositar en quienes están demandando esa deuda y van a empezar a cobrar mucho más por esa plata, por eso se están pagando intereses muy altos en muchas economías emergentes, porque los mercados dicen, bueno, como el riesgo es tan alto, me tienen que pagar sustancialmente más. Y la pregunta ahí ¿es sostenible mantener esos niveles de tasas de interés con vencimientos acumulados en el corto plazo? Entonces muy seguramente esos rollovers van a ser más difíciles. Y por otro lado vas a tener crisis en sistemas pensionales. ¿Por qué? Porque las tasas de reemplazo están bajando. ¿Por qué? Porque dependen de la población formal que está contribuyendo. Pero también depende de que se genere ese reemplazo en el tiempo. Entonces vamos a ver en muchos países reformas pensionales y estrés en la sostenibilidad de reformas pensionales que van a tener repercusiones en los inversionistas institucionales, en los mercados de capital, y eso nos pone en un mundo VICA. Entonces, que nos coja confesados con prudencia macroeconómica, que nos coja confesados con prudencia institucional, que nos coja también con una clara orientación y articulación institucional que solvente la institucionalidad democrática en los países que la tienen, pero sobre todo también que diversifiquemos nuestra canasta exportadora para reducir la incertidumbre. Si yo soy un país que tengo una altísima exposición a países de gran volatilidad regulatoria, eso me va a generar desconfianza. Entonces, ¿qué puedes controlar? Ampliar la base de tu oferta exportable, a hablar con otros mercados y depender menos de aquellos donde hoy no se sabe cuál va a ser la decisión que se toma hoy y la que se toma mañana. Pues presidente Iván Duque, muchas gracias por su tiempo y también le agradezco ese amor y esa cercanía que usted le tiene a República Dominicana. Con inmenso afecto y aprovecho esta ocasión también para felicitarlos a ustedes como medio de comunicación, porque la prensa económica es muy importante para darle a los ciudadanos certezas y por lo menos bases de análisis frente a un mundo VICA. Así que en buena hora los felicito por lo que están haciendo. Gracias, presidente. Un placer.